Hoy voy a resolver unos problemas sobre energía solar térmica. El primer problema nos dice que calcular la radiación solar sobre un colector plano inclinado 15 grados para el día 16 de mayo y la irradiancia o radiación solar es de 800 vatios por metro cuadrado. Entonces aquí tenemos los parámetros, el ángulo que lo llamado θ, aquí se convierte a radianes, aquí tenemos la radiación solar, el día es 31 de enero, 28 de febrero, 31 días para marzo, 30 para abril y 16 para mayo. Eso nos da el día 136 del año. Y el factor de corrección obedece a esta fórmula. O sea, 1 más 0.033 coseno de 2pi por el día sobre 365. Este D es 136, me da que el factor de corrección es 0.97. La irradiancia o radiación solar nueva sería, y la que nos da, que es 4.5, caso de la calculado, que es 0.97, y el coseno de θ, y θ era en radianes, es 0.26, o sea 15 grados. Eso nos da 754.98 la radiación solar nueva, o sea los vatios por metro cuadrado. Segundo problema es sobre un colector solar plano que tiene doble cubierta de vidrio que están separadas por aire, tal como se ve en la figura. Esta es una capa de vidrio y esta es la otra lámina de vidrio. La temperatura ambiente, o sea la externa, es 25 grados centígrados y la interna en la placa absorbedora, o sea aquí al interior, de 80 grados centígrados. Se pide hallar la rapidez de transferencia de calor si el área del colector es de 1.5 metros cuadrados, o sea el área de las tapas de vidrio, y los espesores de cada lámina de vidrio son 0.5 centímetros y están separadas por la capa de aire de espesor de 1 centímetro. Entonces este espesor es 0.5, el aire es 1 centímetro y el vidrio es 1 centímetro. La temperatura externa es 25 grados y la interna de 80 grados centígrados. Me dan los coeficientes de conducción para el vidrio y para el aire. Entonces colocamos los datos, los coeficientes de conducción, el área del colector, los espesores para un vidrio, para el aire y para el otro vidrio. Recordemos que están las unidades en centímetros, pero hay que pasarlas a metros. Recordemos que más la e a la menos 2 quiere decir 10 a la menos 2. Entonces aquí ya están pasadas a metro. Y las resistencias térmicas es la longitud sobre el coeficiente de conductividad. Entonces hallamos la del vidrio, la del aire y la del otro vidrio, y se suman las resistencias. La temperatura es 25 y la interna del colector es 80, y mediante esta fórmula de calor igual al área de colector por diferencia de temperatura sobre la resistencia térmica me da el valor del calor, que eso es lo que nos piden. Allá la rapidez de transferencia de calor, o sea Q, que esa operación me da es en vatios. Entonces el problema dice que un colector solar de placa plana me da las dimensiones de 1.9 por 0.9 metros, o sea nos da el área de metros cuadrados,
tiene como parámetros ópticos la transmitancia. Esta es la transmitancia del vidrio. La absortancia alfa, esta es la absortancia de la placa absorbedora. El colector tiene un coeficiente de pérdida de 2 vatios por metro cuadrado, grado centígrado, y su eficiencia del 70%. La temperatura externa del colector, o sea el ambiente, es de 30 grados, la radiación solar de 700. Allá la temperatura de la placa absorbedora, la potencia aprovechable y las pérdidas dentro del colector. Bueno, entonces el área del colector pues largo por ancho, los parámetros ópticos tau y alfa, coeficiente de pérdida, la eficiencia del 70%, o sea 0.7, temperatura ambiente y la radiación solar. Estos son los datos que nos da el problema. La temperatura de la placa, o sea de la placa absorbedora, se obtiene mediante esta fórmula. Dice que la eficiencia es tau por alfa menos UT por T sub P menos T sub A sobre la radiación. Todos estos datos son conocidos, me toca despejar y hallar T sub P. Para ello existe en MATLAB el comando solve, que nos despeja directamente la variable que estemos interesados, en este caso T sub P. No es sino colocar la ecuación reemplazando el igual por doble igual. Eso me da que la temperatura de esa placa es de 37 grados. La potencia aprovechable se calcula mediante esta ecuación. Área del colector, radiación solar, tau y alfa. Entonces me da que la potencia es de 861,84 vatios. Y las pérdidas también tiene esta ecuación. El coeficiente de pérdidas por el área del colector por el cambio de temperatura. Temperatura de la placa menos la temperatura ambiente. Aquí me calcula y aquí la evaluamos y da que las pérdidas son de 23.94 grados. El cuarto problema. Dice también que es un colector solar plano de doble cubierta de vidrio. Tiene los siguientes parámetros. La transmitancia de las cubiertas, 0.588. La absortancia, 0.75. O sea, esto es tau y esto es alfa. Coeficiente de pérdida 2 vatios. Temperatura de la placa absorbedora, 80 grados, o sea la temperatura interna del colector. Temperatura ambiente 20 y el área del colector. Nos da la radiación solar y entonces nos piden las pérdidas de potencia en el colector. Aquí dan los datos: temperatura de la placa, temperatura ambiente, radiación, tau, alfa, coeficiente y el área del colector. Las pérdidas de potencia se obtienen mediante esta fórmula. UP es UT, o sea el coeficiente de pérdida por área del colector por temperatura de la placa menos la temperatura ambiente. Eso nos da 180. Por supuesto que es en vatios. Energía absorbida en el colector es radiación solar por área por tau por alfa. No tenemos la respuesta. El rendimiento o la eficiencia del colector se obtiene mediante esta ecuación: tau por alfa menos el coeficiente de pérdida por temperatura de la placa menos temperatura ambiente sobre radiación. Esto nos da un decimal, lo multiplicamos por 100 para obtener el porcentaje. Y estos son comandos de MATLAB para que nos dé la respuesta completa. O sea, para que nos salga eficiencia del colector
dos puntos, aquí aparece. Este es el valor de E que está aquí, que es el cálculo, y que nos agregue porcentaje acá. Bueno, entonces es un colector cuya eficiencia es del 29%. Aquí tenemos dos colectores solares en el problema 5 que son de eficiencia del 70% hacia punto 7. Nos dan el área del colector, están conectados en paralelo. El HSP en lugar es 4,5. Y a la vez, ese colector solar está conectado a un tanque cilíndrico de diámetro 50 centímetros y largo 2 metros. La temperatura del agua fría que entra al tanque, que es la misma del colector, es de 20 grados centígrados. Allá la temperatura que sale del tanque del fluido, o sea, del agua. Entonces, este es un ejemplo típico de calentamiento de agua por energía solar. Entonces, mire, eficiencia 0.7, o sea, el 70%, la radiación solar, o sea, el HSP, el área del colector. Como son dos en paralelo, entonces doble área. Aquí tenemos la ecuación para calcular el calor, que es la eficiencia por el área por la radiación solar. La radiación solar se da aquí en kilovatios hora por metro cuadrado. Entonces eso hay que pasarlos primero a esos kilovatios a kilocalorías, se divide por 4.186, y para pasarla a segundo, como estos kilovatios hora, y una hora tiene 3600 segundos, se multiplica por 3600. O sea, este dato ya nos da a nosotros directamente en kilocalorías. En el tanque nos dicen que el tanque es de 50 centímetros, o sea, por eso multiplicamos por 10 a la menos 2, y la longitud es 2 metros. Luego el área transversal del tanque, que es el área de un círculo, es pi por diámetro al cuadrado sobre 4. Y el volumen del tanque pues va a ser el área transversal por su longitud, y esto me da en metros cúbicos. O sea que tenemos un tanque en metros cúbicos de 0.39 metros cúbicos, o sea en litros 392.7 litros. Recuerde que un metro cúbico es lo mismo que 1000 litros. La densidad del agua es 1000. Recuerda que la densidad del agua es 1, pero 1 es gramo por centímetro cúbico o kilogramo por decímetro cúbico. Como estamos es en metro cúbico, hay que multiplicar por 1000. Esta es la densidad del agua. La masa del agua, todos sabemos la famosa fórmula de masa es volumen por densidad. Entonces, con eso calculamos la masa del agua. Ahora, si queremos que todo el calor del colector que recibe se transfiera al tanque, pues sus dos calores van a ser iguales, ¿sí? El calor específico para el agua es 1 kilocaloría por kilogramo. La temperatura inicial del agua, o sea, la temperatura que entra al tanque y al colector, es de 20 grados centígrados. Y se sabe que entonces el calor es igual, U es igual a MC delta T. O sea, esta es la temperatura que queremos TS, la temperatura T sub E, que está aquí, que es 20 grados centígrados. Entonces utilizamos nuevamente solve y despejamos TS, que es la temperatura que nos solicita. Le evaluamos y me dice que la temperatura de la salida del agua del tanque es de 43 grados.
observen que la temperatura de entrada del agua, o sea, la temperatura del agua fría, 20 grados centígrados, y el tanque ya sale con 43 grados, utilizando ese colector solar. Y por último, este ejemplo 6 dice que se requieren colectores planos para calentar agua. ACS quiere decir agua caliente sanitaria. Para un edificio de 4 apartamentos, cada apartamento viven 6 personas y suponemos que cada persona requiere de forma diaria 22 litros de agua caliente. Nos piden calcular el número de paneles solares que se requieren. Si tenemos un panel solar de estas dimensiones y una eficiencia del 77%. La radiación promedio en el sitio es 4.5 horas sol. Quiere decir que es 4.5 kilovatios hora por metro cuadrado. Se requiere una temperatura en el tanque de 60 grados centígrados y se sabe que la temperatura del agua fría es 10 grados centígrados. Entonces esto es propio del diseño de un sistema de calentamiento de agua. Entonces lo primero que hay que averiguar es el tamaño del tanque en litros. Hay 4 apartamentos, son 6 personas, cada persona consume 22 litros, por lo tanto se requiere un volumen de 528 litros de agua diaria. El calor requerido para calentar ese volumen, sabemos el calor específico, la densidad del agua es 1 en kilogramos por litro, o sea, kilogramos por decímetro cúbico, 1. La masa es volumen por densidad, la temperatura que se requiere en el tanque, temperatura final es 60, y la temperatura inicial, o sea, del agua fría es 10. Aplicamos nuevamente la fórmula MC delta T, y para calentar esa agua se requiere 26.400 kilocalorías. La energía del colector, la que se aprovecha por medio del colector, aquí tenemos la radiación solar, el área del colector y la eficiencia. Entonces, la energía del colector es eficiencia por el área, por la energía, y multiplicamos por 3600, dividimos por 4.86 para hacer toda la conversión para que me quede esto en kilocalorías. Esto nos da que el colector solar nos entrega 2793 kilocalorías. Bueno, pero necesitamos, para calentar esa agua, son 26.000 kilocalorías. Y el colector solamente me da 2.797. Entonces, si hacemos la relación de Q sobre U sub C, obtenemos el número de colectores necesarios. Entonces tenemos que colectar o comprar o solicitar 10 colectores solares para cumplir con ese diseño de calentamiento de agua para esos apartamentos.